Hola a todos amigos, hoy vamos a aplicar una estrategia de trading con opciones binarias basada en el análisis técnico. Para ello utilizaremos el indicador parabólico SAR como herramienta principal. Estaremos operando en la plataforma de Quotex, vamos a buscar juntos situaciones de trading efectivas usando este enfoque e intentaremos obtener ganancias con ellas. Voy a empezar hoy con una suma bastante pequeña de $37 y trataré de aumentarla aproximadamente hasta $7-8 mil. Asegúrense de ver este video hasta el final para saber si logro hacerlo. Además, puede que les guste mi estrategia de hoy. Luego podrán aplicarlo ustedes mismos y ganar dinero con su ayuda. Pero antes déjenme explicarles brevemente qué es este indicador y en qué nos vamos a basar para elegir los puntos de entrada. Como pueden ver, este indicador está representado por unos puntos verdes que aparecen por debajo o por encima del gráfico. Cuando los puntos están por encima del gráfico, el precio generalmente muestra una buena caída. En este caso, el precio está rebotando hacia abajo desde un nivel de resistencia y en una situación así podríamos abrir una operación a la baja. Por el contrario, cuando los puntos están debajo del gráfico, el precio suele mostrar un buen crecimiento. En este tipo de situaciones podemos abrir una operación al alza. Si observamos un mercado en consolidación o lateral, veremos que el indicador cambia constantemente su posición. Aparece debajo y luego encima del gráfico, lo que lo hace menos informativo. En estos casos evitaremos operar. Después, como pueden ver, el precio hace un impulso bajista desde el nivel marcado y los puntos del parabólico SAR aparecen por encima del gráfico, lo que nos da otra oportunidad para abrir una operación a la baja. Así que estos son los puntos clave que necesitaremos hoy para nuestras operaciones. Vamos a comenzar y buscar nuestro primer punto de entrada. Como pueden ver, aquí tenemos una tendencia alcista clara y fuerte. El precio está subiendo con confianza, los puntos del parabólico SAR están apareciendo debajo del gráfico. Aquí abro una operación al alza ya que el indicador nos sugiere que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. También se puede notar que hay una zona de resistencia que hasta ahora el precio no ha podido superar. Está ocurriendo una especie de presión hacia esa zona y creo que pronto el precio la romperá y seguirá subiendo. Justo ahora, como pueden ver, el precio ya está mostrando un buen crecimiento, así que simplemente observemos el gráfico y veamos qué ocurre en el próximo minuto. Atención traders, ¿quieren operar con mayor seguridad y obtener mejores resultados en opciones binarias? En mi canal de Telegram comparto análisis en tiempo real, estrategias comprobadas y consejos prácticos que pueden marcar la diferencia en su operativa. Únanse hoy mismo y avancemos juntos. Muy bien, como pueden ver, el precio está creciendo bien y a pesar de un pequeño retroceso, nuestra operación se cierra por encima del punto de entrada y obtenemos ganancias. Continuemos y veamos cómo está el mercado ahora. Luego, en el gráfico se nota un ligero estancamiento, pero los puntos del parabólico SAR aún están debajo del gráfico, así que abrimos otra operación al alza. El precio ya intentó romper la resistencia y ahora queda bastante distancia hasta el último máximo, lo que también indica potencial de crecimiento. Por lo tanto, con alta probabilidad, el precio seguirá moviéndose hacia arriba. Y ahora vamos a esperar el resultado de esta operación. Perfecto amigos, como ven el precio sube con seguridad y obtenemos un resultado positivo. En esta situación el indicador volvió a acertar y nos ayudó a encontrar un buen punto de entrada, además de que el tiempo de la operación fue adecuado. Sigamos analizando más situaciones de trading. Aquí vemos que el precio ha tocado un nivel de resistencia superior y en ese momento aparece un nuevo punto del parabólico SAR por encima del gráfico. Por eso abro una operación a la baja ya que anteriormente desde ese mismo nivel el precio bajó con fuerza.
También ahora estamos viendo una reacción bajista, aparecen velas rojas más largas. Pienso que el precio seguirá bajando un poco más antes de posiblemente volver a subir. Intentaremos ganar con esta bajada. Creo que un minuto será suficiente, así que esperemos el resultado. Aún no están suscritos a mi canal de YouTube, entonces se están perdiendo contenido exclusivo y tácticas que pueden impulsar su rentabilidad. No esperen más, suscríbanse ahora y empiecen a mejorar cada operación. Muy bien, el precio se comportó como lo esperábamos, rebotando con fuerza hacia abajo desde el nivel de resistencia. Así obtenemos un resultado positivo más. Y como ven, una vez más, el indicador nos dio un excelente punto de entrada. Continuemos con otra situación. En esta ocasión, el precio se movía en una tendencia bajista, pero tras tocar un mínimo reciente comienza a subir. Abro una operación al alza ya que los puntos del indicador aparecen debajo del gráfico. Además, antes el precio bajaba con bastante fuerza, con muchas velas rojas, pero últimamente el movimiento bajista se ha desacelerado y han aparecido más velas verdes. Como ven, el precio ya muestra un crecimiento sólido. Todo esto indica que el precio tiene buen potencial alcista. Pienso que en el corto plazo el precio seguirá subiendo. Y ahora esperemos el resultado. Y si están buscando un broker confiable, les recomiendo dos plataformas seguras y rápidas, Kodak y Pocket Option. Son reguladas, fáciles de usar y las utilizo personalmente en mis sesiones. Los enlaces están en el comentario fijado. Nos vemos dentro. Excelente, el precio sigue nuestro escenario y muestra un crecimiento firme. Así conseguimos otra ganancia clara. En esta situación, un minuto fue tiempo perfecto. Y aunque esta operación fue contra la tendencia general bajista, el indicador no nos falló y nos ayudó a obtener ganancias. Sigamos y veamos otra situación de mercado. Aquí tenemos una tendencia alcista clara y el precio rompe con impulso un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, los puntos del parabolizar siguen por debajo del gráfico, así que abrimos una operación al alza ya que creemos que el precio seguirá subiendo. También se puede ver que los mínimos del precio están aumentando y esa ruptura del nivel de resistencia indica que probablemente el precio continúe su movimiento ascendente en el corto plazo. Esperemos que un minuto sea suficiente para esta operación. Vamos a ver el resultado. Muy bien amigos, como ven el precio muestra un buen crecimiento y aquí obtenemos una ganancia segura. Además, un minuto en esta situación nos fue más que suficiente. De esta forma ya tenemos casi $700 en el depósito, lo cual es un resultado excelente. Como pueden ver, por ahora este indicador está funcionando bastante bien y nos está ayudando a encontrar buenos puntos de entrada. Así que vamos a continuar y analizar más situaciones reales de trading. Aquí vemos que el precio se mueve dentro de una tendencia bajista y en este momento hace un impulso descendente fuerte. En esta situación abro una operación a la baja ya que el punto del parabolizar aparece por encima del gráfico. También se puede observar que se han formado varias velas rojas seguidas, bastante impulsivas, y el precio ya está bajando muy por debajo de los últimos mínimos. Todos estos factores nos indican que el precio tiene buen potencial bajista y creo que en el corto plazo seguirá cayendo. Vamos a intentar obtener ganancias en este movimiento. Esperemos el resultado. Perfecto amigos, como pueden ver el precio hizo un fuerte impulso hacia abajo y esta operación nos da una ganancia clara. En esta situación el indicador nuevamente no nos falló y nos ayudó a encontrar una buena entrada. Sigamos adelante y veamos otra oportunidad de trading. Aquí tenemos una tendencia alcista fuerte y clara y el precio rompe con impulso el nivel de resistencia. Los puntos del indicador están debajo del gráfico, por eso abrimos una operación al alza.
Como pueden ver, el precio ya intentó varias veces romper ese nivel y creo que en breve veremos una ruptura definitiva. En este movimiento alcista vamos a intentar ganar. Pienso que 1 minuto será suficiente. Observemos el gráfico y veamos qué pasa en los próximos segundos. Nada mal, en este minuto el precio no ha subido demasiado, pero aún así la operación se cierra por encima del punto de entrada, lo que significa que ganamos. Así ya tenemos más de $2,000 en el depósito. Nos estamos acercando con confianza a nuestro objetivo de hoy. Creo que con una operación más será suficiente por hoy. Vamos a seguir y buscar una última situación de entrada. Aquí podemos ver que abajo hay un nivel de soporte y el precio rebota con un impulso hacia arriba desde esa zona. En esta situación abrimos una operación al alza ya que los puntos del parabolizar están debajo del gráfico. Como pueden notar, anteriormente desde ese mismo nivel el precio también subió con fuerza y mostró un buen crecimiento. Y ahora vemos una reacción en esa zona donde aparece una vela verde impulsiva, lo que indica buen potencial de crecimiento. Creo que en los próximos momentos el precio seguirá subiendo. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien, como pueden ver, el precio está creciendo de manera estable y aquí obtenemos otra ganancia segura. En esta situación, el indicador nuevamente fue acertado, nos dio un buen punto de entrada. Hemos cumplido con nuestro objetivo de trading por hoy, así que les propongo cerrar la jornada aquí. Amigos, en este video operamos con una estrategia de análisis técnico usando el indicador Parabolic SAR. Como vieron, funciona muy bien y ustedes también pueden aplicarla en sus operaciones con opciones binarias. Solo recuerden analizar el mercado en general y no operar solo por una señal del indicador. Con práctica y conocimiento los resultados llegarán. Para unirse a mi canal de Telegram, escriban la palabra ganador y les enviaré el enlace. No olviden dar like y suscribirse al canal. Mucho éxito en el trading y hasta la próxima.